Muy buenas noches, mi nombre es Marlon Eduardo Palacios Orellana, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. El motivo de este video es con relación a la actividad del módulo Creación de equipos de alto rendimiento impartido por la licenciada Lisette Marroquín. El día de hoy yo voy a hablar acerca de un tema el cual fue visto en la clase del módulo Creación de equipos de alto rendimiento. Voy a hablar acerca de un tema bastante particular que me llamó la atención porque es un tema el cual se vive en el día a día de las personas que trabajan en equipos o que forman equipos. Estoy hablando del conflicto. El conflicto sabemos que es algo inevitable, se va a presentar más de alguna vez o alguna vez cuando nosotros trabajamos en equipo. Primero que nada voy a hablar acerca de qué es el conflicto. El conflicto es la diferencia entre objetivos o intereses de dos o más personas que consideran que sus objetivos o intereses son incompatibles. Ese es el conflicto. Un conflicto hace que las personas eh, sientan que tienen intereses diferentes y que van a afectar la realización de sus metas o de sus objetivos. Esto se traduce en que van a existir una división de fuerzas en el equipo y eso significa de que el equipo no va a tener un rumbo establecido, no va a tener un rumbo fijo, porque vamos a tener siempre dos polos opuestos que quieren cosas diferentes. Y eso es lo opuesto a un equipo. Ahora bien, cuando hablamos acerca de los conflictos, tenemos que también saber los tipos de conflictos que podemos encontrar a lo largo del trabajo en equipo. Existen los conflictos de poder, los conflictos de roles, los conflictos culturales, los conflictos de objetivos. Estos son los tipos, algunos de los tipos de conflictos que nosotros podemos enfrentar. Ahora bien, cuando hablamos de los conflictos también es necesario entender la estructura de un conflicto. Es bien particular la estructura de un conflicto y es necesario entenderla para saber en esencia qué es un conflicto y cómo se puede llegar a tener un conflicto. La estructura del conflicto se basa en tres cosas. Se basa en las personas, en el proceso y en el problema. Para tener un conflicto necesitamos de personas. Luego va a haber un proceso en donde estas personas van a diferir en ciertos intereses, objetivos o metas y eso va a generar un problema. Entonces esa es la estructura de un conflicto. Cuando hablamos de los conflictos también es necesario saber que hay fases del conflicto. La primera de ellas es la fase de la tensión, la primera fase en donde empezamos a ver las diferencias, empezamos a ver que ciertos miembros del equipo tienen intereses diversos a los míos, entonces empiezan a tener ciertas diferencias. La fase es la primera etapa. Luego tenemos la fase alzada. Es una fase en donde ya el conflicto ha empezado, ya está bastante definido y es una etapa en donde ya hay que hacer algo, hay que tomar cartas en el asunto para poder sobreponerse al conflicto. Luego tenemos la fase pública, en donde ya el conflicto es más que evidente, no solo para las personas que están en conflicto, sino las personas que están en ese entorno de un equipo de trabajo. Se hace externo, se hace público. Entonces, esa es la última fase del conflicto. Es importante saber esto porque sabemos identificar en qué fase del conflicto estamos, qué medidas hay que tomar y qué se puede hacer para solventar el conflicto. Un conflicto no necesariamente tiene que ser malo, lo que nos lleva al siguiente punto de este tema. Existen conflictos destructivos y los conflictos constructivos. Un conflicto destructivo es aquel que divide al equipo, que nos aleja de nuestras metas en equipo. Y el conflicto constructivo es aquel que unifica al equipo, que nos ayuda a crear ideas, a fortalecer, a tener comunicación activa para poder resolver el conflicto. Muchísimas gracias.